Buenos días, docente y compañeros. El día de hoy vamos a hacer la presentación del informe final del trabajo de investigación contable, el cual empieza hablando quien le habla, Kevin Pavón. El fundamento de la investigación contable. Definición de esta ciencia. Esta ciencia es un conjunto de conocimientos organizados sistemáticamente que se obtiene mediante la observación, el razonamiento y la experimentación, con el fin de entender y explicar algún fenómeno, ya sea natural, social o artificial. Algunas características más destacadas de la ciencia de la investigación contable son la metodicidad, el cual se vale de métodos para alcanzar sus objetivos. La ciencia se basa en la observación y la experimentación, es decir, la recolección de datos a partir de experiencias y los sentidos. Racionalidad. La razón es el camino para llegar a los objetivos. Se fundamentan en el razonamiento lógico y crítico. Objetividad. Con la objetividad se buscan resultados obtenidos mediante este método. Se deben ser independientes de opiniones personales o creencias. La objetividad garantiza que los resultados sean imparciales, reproducibles y verificables por otros investigadores. Generalidad. Estos son de su interés, los cuales son problemas de orden universal. La ciencia busca formular leyes y teorías que sean aplicables a una amplia variabilidad de situaciones o fenómenos, y no solo para algunos casos en específico. Verificabilidad. Los fenómenos estudiados deben cotejarse o verificarse. Que sea una afirmación científica verificada a través de experimentos, evidencias empíricas claras y consistentes. Y se debe comprobar no solo en estos medios, sino en un contexto que sea adecuado para que sea verificado. Temporalidad. Esto examina y en algunos casos cambia las teorías que se sostienen, ya que se debe ubicar en una situación, un proceso de secuencia histórica y construida en el propio tiempo. Y se debe considerar pasado, presente y futuro, exceptuando las que se quieren conseguir a partir de solo el presente, ya que pueden ser muy variables. Gracias, Kevin. Yo hablaré de los objetivos de la ciencia. Mi nombre es Aleiser Castro. Hay 5 objetivos claves que tiene la ciencia: la descripción, la explicación, el control, la generalización y la predicción. Empecemos. Descripción. La ciencia formula, califica y concreta las características asociadas a los fenómenos. Esto implica observar y registrar detalles específicos para entender mejor cada fenómeno. Por ejemplo, un biólogo observa y registra las características de una nueva especie de planta, notando detalles como la forma de las hojas, el color de las flores, el hábitat donde se encuentra, más o menos. El segundo objetivo, explicación. La ciencia presenta las causas, el progreso y las proyecciones de cada uno de los fenómenos. Eso significa que se busca entender por qué ocurren ciertos fenómenos, cómo se desarrollan y qué se puede esperar en el futuro. Por ejemplo, un meteorólogo estudia las causas de un huracán, analizando cómo la temperatura del océano y los vientos contribuyen a su formación y desarrollo, y proyecta su posible trayectoria, pero también su posible impacto. El tercer gran objetivo es el control. Los fenómenos son sometidos a un control que permite su aplicación, adaptación o eliminación. Esto implica manipular las condiciones para ver cómo se puede influir en ese fenómeno. Por ejemplo, un ingeniero químico ajusta las condiciones de una reacción química en un laboratorio, como la temperatura, la concentración de los reactivos. ¿Para qué? Para producir un nuevo material con propiedades específicas de acuerdo a lo que quiere. Otro gran objetivo es la generalización. Consiste en exponer un fenómeno para que sea reproducido en otro tiempo o espacio o ente. Esto significa que los resultados obtenidos deben ser aplicables en diferentes contextos. Aquí quiero colocar un ejemplo también, es que
Imagínense a un agricultor que descubre que cierto tipo específico de fertilizante aumenta significativamente el rendimiento de su cultivo de maíz en su finca. Después de varios experimentos y observaciones, el agricultor comparte sus hallazgos con otros agricultores en diferentes regiones. Estos agricultores aplican el mismo fertilizante en sus propias fincas y obtienen resultados similares, aumentando también su producción de maíz. En este caso, la generalización de la ciencia se da porque el descubrimiento del agricultor original, él usó de este fertilizante y se aplica con éxito en diferentes lugares y condiciones, demostrando que los resultados obtenidos son consistentes y reproducibles en otros contextos. Viene por último la predicción. Para que un fenómeno se pueda replicar en el tiempo, se debe dar las mismas circunstancias que lo han originado. Esto implica que, conociendo las condiciones iniciales, se debe prever cómo se comportará este fenómeno en el futuro. Por ejemplo, un economista utiliza datos históricos y modelos matemáticos para prever cómo se comportará la economía en el próximo año, basándose en las condiciones actuales como la tasa de interés y el nivel de empleo. María Paula. Bueno, a continuación yo voy a explicar sobre la metodología y la magia. Bueno, la metodología es la arte, la ciencia oculta con la que se producir y validándose a ciertos espacios o palabras, con la conversión de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Segundo, mitología científica. Es el estudio de los mitos y leyendas que han influido en la ciencia y la manera en que estos relatos se entrelazan con la investigación científica actual. La relación entre mitología y ciencia son los mitos que han dejado huella en la inquietud de la científica. Metodología de la ciencia es un conjunto de pasos y normas que se siguen para realizar la investigación y generar conocimiento. Se podría deducir que existen 5 estilos de metodología de ciencia, que sería la deductiva, que es de lo general o lo particular, la inductiva, que es de lo particular a lo general, el analítico, que sería separar y estudiar elementos de fenómenos, científico, integrar elementos para formar una unidad, y por último el analógico, que sería la comparación de similitudes. Bueno, mi nombre es Berenice Díaz. Yo les voy a explicar la investigación contable como definición y objetivos. La definición es buscar fundamentar la práctica empírica mediante reflexiones relacionadas con el objeto de estudio, el método el método y naturaleza de la contabilidad, entre otros, con el fin de demostrar que no se puede tener una práctica sin fundamento teórico, de ahí la importancia de su estudio. Los objetivos son formar profesionales creativos, éticos y actualizados, promover el cambio de la práctica contable de la simple generación de informes a la promoción de soluciones y mejoras. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edith Caterina Paricio. Vamos a hablar sobre los aspectos y las entidades de la investigación contable, ¿cierto? Entonces, en 2 aspectos se clasifican, o podemos hablar entre los aspectos que son estructurales, sociales y de la naturaleza de conocimiento, ¿cierto? Entonces, en el estructural, más que todo es el estudio de la teoría contable que explora el uso de los eventos financieros. En el aspecto social, examina los fenómenos del biopsicosocial en el ámbito contable. Y en lo que son la naturaleza de conocimiento, esta es una disciplina social que tiene como finalidad conseguir y verificar datos e información para carácter financiero. Esto en cuanto a los aspectos
de la investigación contable. Las entidades de la investigación contable son consideradas como, se consideran todas aquellas instituciones, academias o grupos que organizan y transmiten conocimiento contable, ¿cierto? Entonces, entre ellas está lo que es la Colciencias, está C5, está OCEC, está el Grupo de Investigación de Gestión Pública y están los organismos internacionales que nos transmiten, pues, el tema o el conocimiento de las investigaciones contables que se realizan. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Rangel. Voy a hablarles un poco de la teoría contable positiva. ¿Qué es la teoría contable positiva? Es una corriente dentro de la teoría contable. ¿Qué busca? Esta busca explicar cómo se desarrollan las prácticas contables en la realidad, basándose en hechos observables y empíricos, a diferencia de otras teorías como la teoría normativa, que esta establece cómo debería ser la contabilidad según ciertos principios ideales. La teoría contable positiva no, esta se enfoca en describir y explicar cómo realmente se aplican las normas y prácticas contables en las empresas y organizaciones. Eso se retoma en los años 60, generando un cambio frente a la norma tradicional. Tenemos tres bases de la teoría positiva, que es la teoría financiera, la teoría de la firma y la teoría de la agencia. La teoría de la teoría financiera es un campo dentro de las finanzas que estudia cómo las empresas, individuos y gobiernos toman decisiones relacionadas con las inversiones, el financiamiento y la gestión de riesgos bajo las condiciones de la incertidumbre. La teoría de la firma, esta nos proporciona un marco para entender cómo las empresas toman decisiones en un entorno económico, considerando sus objetivos de maximizar beneficios, gestionar recursos, competir en el mercado y optimizar la eficiencia. Y por último tenemos la teoría de la agencia, que explica los conflictos de intereses y los problemas que surgen cuando un principal delega poder de decisión a un agente. La clave está en alinear los intereses de ambas partes a través de incentivos y mecanismos de control. Adriana, algo interesante dentro de la teoría contable positiva tiene que ver también con la norma contable, y es que en cuanto a la relación con las normas contables, la contabilidad positiva no se enfoca en la creación de normas, sino que lo que hace es un análisis de cómo y por qué se adoptan ciertas normas contables en la práctica. Sin embargo, el proceso político de producción de normas contables puede ser influenciado, sí, por los hallazgos de la contabilidad positiva, ya que esta teoría puede proporcionar evidencia empírica sobre las consecuencias de diferentes normas contables. La contabilidad positiva se centra entonces en explicar y predecir las prácticas contables reales basadas en observaciones empíricas. En este contexto, las normas contables juegan un papel crucial, ya que son las reglas y principios que las empresas deben seguir al preparar sus estados financieros, al preparar toda la información para terceros. Aquí hay algunos aspectos claves a tener en cuenta. Primero, la adopción de normas contables. La contabilidad positiva estudia cómo y por qué las empresas adoptan ciertas normas contables. Esto puede estar influenciado por factores como la regulación, la presión del mercado y los controles financieros. Dos, el impacto de las normas contables. Aquí es importante entender que la contabilidad positiva también analiza el impacto de las normas contables en el comportamiento de las empresas y en la toma de decisiones, que es lo más importante. Por ejemplo, cómo las normas contables afectan la gestión de las ganancias, la estructura del capital y las políticas de dividendos. Tercero, la perspectiva contractual. Desde una perspectiva contractual, las normas contables son vistas como herramientas para facilitar la formación y la ejecución de contratos. Esto incluye contratos de compensación gerencial, contratos de deuda, donde las normas contables pueden ayudar a mitigar los costos de contratación. Y por último, la evidencia empírica. La contabilidad positiva utiliza evidencia empírica para evaluar la efectividad de las normas contables. Esto puede incluir estudios sobre cómo diferentes normas contables afectan la transparencia y la comparabilidad de la información financiera. Pues en resumen, aunque la contabilidad positiva no se enfoca en la creación de normas contables, y es claro dejar esto en este informe, sí proporciona un marco para entender cómo y por qué se adoptan estas normas y cuál es su impacto en la práctica contable.
Bueno, Alex, gracias. Ya para terminar, es importante decir que es generar una cultura de pensamiento crítico e innovador en cuanto a la contabilidad. Es una de las conclusiones que nosotros pudimos pensar y analizar por el pensamiento crítico, ¿cierto? Transformar el profesional contable de generar informes o protocolos de cambios es importantísimo también en la investigación contable, y fundamentar la práctica empírica mediante el análisis de objeto, método y naturaleza en la contabilidad. Siendo estas las conclusiones, les damos gracias por el tiempo. Esperamos que esta presentación haya sido de agrado y se haya logrado explicar lo que teníamos nosotros como interés en hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. ¿Listo? ¿Pueden cortar?